Guys, do you watch my screen? ¿Ven mi pantalla? Chicos, ¿ven mi pantalla? Sí, profe, Yes, buenas teacher. noches. Okay. Yes, teacher. Okay, guys. Let me a moment. I'm gonna open the Territorium platform. Voy a abrir la plataforma de territorio. Abrir algo acá. ¿Estás en inglés? Sí, son de inglés. Mis trabajos que he hecho son de inglés. Igual estás solo. Bloc de notas. Ok. Producción de multimedia. Ok, chicos, ¿cómo les fue con la actividad? La actividad que habíamos hecho, habíamos orientado la semana pasada, la de Promoting My Brand in Social Media. ¿Cómo les fue con eso? Recuerden que tienen que montar esa actividad hasta el día de mañana y tienen este fin de semana, es decir, el fin de semana 26 y 27 para montar la actividad en ver más tarde, en montar más tarde. Si no, hasta el domingo se profe, cierra. ¿Listo? profe, yo ya subí mi actividad, pero aún no me la han calificado. No, ya entonces ya me pongo a calificarla. No he revisado el tema de las calificaciones, las actividades todavía montadas. ¿Listo? ¿Cuándo la subiste? La subí la semana pasada y Ok, la semana pasada fue entre el sábado y el domingo y aún sigo sin recibir calificación. listo, ya me meteré en eso. Tatiana Layton, tell me, you have a question? ¿Tienes una pregunta? Sí, buenas noches, profe, ¿me escuchas? Yes. Profe, era para preguntar si la evidencia de la encuesta está abierta o se puede abrir, porque esa fue la que me faltó por responder. ¿Cuál evidencia? Una que trataba sobre responder una encuesta. Bueno, pero vuelvo y repito, y eso lo aclaré en la clase pasada, también ahí está la grabación. Las actividades pendientes las vamos a mirar para abrirlas, para evidentemente hacer como un muestra de cuáles son y quiénes son los aprendices que deben actividades la semana que entra. Primero vamos a orientar las dos actividades que venimos a orientar, ¿ok, Tatiana? Ok, profe, gracias. Listo, entonces ahora sí vamos entonces a la actividad que tenemos, ya ustedes saben, es de la fase de evaluación y se llama Analyzing the Success of My Social Media. Entonces vamos un poco aquí, así nos metemos, proyecto, fase de evaluación, actividad de proyecto 8 y aquí donde está Analyzing, vamos a un poco, primero abramos esto que es la guía de aprendizaje, no. Sí, la guía de aprendizaje 8, aquí abrimos el documento y aquí abajo vamos a meter donde dice Analyzing, aquí nos metemos, abrimos el documento, este es el instrumento de evaluación y esta es la evidencia, que la vamos a evidentemente a cronogramar ahora. Primero vamos a quedarnos aquí, actividad de proyecto 8, listo. Chicos, importante, entonces vamos a hacer algo primero y vamos a pactar los tiempos. Esta actividad vamos a estar pendiente primero. Listo. Esta actividad va a estar abierta desde hoy, from today, ¿cierto? Entonces sería November 25th, 2022 at 9 p.m., 21 horas, ¿ok? A las 9 de la noche.
Es decir, desde hoy hasta, desde hoy a las 21 horas, 9 de la noche. To hasta el próximo, the next Friday, que sería 2 de diciembre. Ok, December 2nd, 2022 at 23:30, hasta las 11:30. ¿Listo? Y upload later, que va a hacer montar la actividad más tarde, tardía, ¿cierto? Entonces va a ser el 03 en 04, 3rd and 4th December, ok, 2022. ¿Es clear, guys? ¿Está claro, chicos? Hasta el momento está claro. Yes, teacher. Ok, entonces chicos, importante eso, importante eso. Entonces vamos de una a habilitar la actividad. Aquí vamos a habilitar que se aceptan de manera tardía, que va a ser desde el día de hoy a las 9 de la noche, ¿cierto? Hasta el viernes 2, 11:30. Aquí se acepta de manera tardía, guardar. Listo. Entonces ya está guardada la actividad. Cerremos esto acá. Cerremos acá. Entonces, chicos, por acá abajo, como vimos la semana pasada, está la actividad Analyzing. Por acá abajo, vamos a ver. Es más para abajo, profe. Sí, eso estoy viendo. Sí, por aquí debe ser Promoting my brand in social media. Aquí, ok, listo, chicos. Entonces, aquí que nos comenta de la actividad de proyecto 8, evidencia número 9, Analyze the success of my social media. Plantear primero que es una actividad para analizar el control, es decir, llevar como un control, llevar como un seguimiento de cómo he mejorado en mis redes sociales. La semana pasada estábamos hablando acerca de una planificación de cómo se van a gestionar nuestras diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, página web, etcétera. ¿Listo? Pero, por otra parte, ahora vamos a mirar cómo podemos analizar el crecimiento o decrecimiento que podríamos haber tenido según la planificación que realizamos. ¿Listo? Evidentemente en inglés. Entonces, analyzing significa analizando el éxito de mis redes, de las estrategias de redes sociales, o no de las redes sociales, sino de qué tan eficaz, qué tan eficientes han sido las estrategias, es decir, mi planificación en estos contextos. ¿Listo? Entonces, vamos un poco por acá. Ya estos son como temas didácticos y pedagógicos, metodológicos, pero prácticamente la actividad viene siendo aquí, que la tenemos acá. Aquí dice, en el material de formación Promoting My Brand on Social Media Part 2, usted recibió información relacionada con la promoción de su marca en páginas web y redes sociales, es decir, la planificación que realizamos, incluyendo la elaboración de un marketing plan básico, que es el plan básico de marketing, y el esquema o el cronograma de redes sociales, así como con actividades de práctica y material complementario que afianzaron su conocimiento con base en ello. Se evidencia que cuenta con las habilidades suficientes para elaborar las siguientes actividades junto con el GAES. Entonces, chicos, number one, luego de una semana de haber realizado la implementación de marketing, plan y social media schedule,
realizar una reunión con el grupo de trabajo. Entonces primero es, chicos, this activity is in English. Ese sería como el punto 1. This activity could be individual or in group. Puede ser en grupo o individual. It depends on. Eso depende de qué, chicos. It depends about on your projects. In this course. ¿Cierto? Esto dependerá del proyecto que ustedes vienen adelantando en este curso, ¿ok? El proyecto en este curso. ¿Listo? ¿Está claro? You have a question hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Es decir, la actividad puede ser individual o grupal, dependiendo de si vienen trabajando el proyecto del curso de manera individual o grupal. Evidentemente la actividad es en inglés y serían como los 2 puntos importantes hasta el momento. Ahora, importante, y eso lo vimos la semana pasada, esta es una actividad prácticamente de continuación de la actividad que hicimos de el plan de marketing y el esquema de redes sociales, ¿ok? ¿Está claro, chicos? Entonces, la actividad de redes sociales prácticamente eran los 2 primeros puntos, ¿cierto? Realizar un plan de marketing y un esquema de redes sociales y hacer como un audio, ¿recuerdan? Entonces, ahora vamos a hacer el punto 3 y 4 y 5, ¿listo? Entonces, aquí dice, for analysis del foro, analyzing the success of my social media. Entonces aquí dice, el instructor realizará una retroalimentación y en caso de que sea necesario solicitará la realización de los ajustes que se requieran a través de la ruta fase de desarrollo para dar a consultar el instrumento de evaluación. Ok, listo. Entonces la actividad va a ser que, importante, you're going to create a document analyzing the marketing plan and the social media schedule. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a realizar un documento en el que vamos a analizar el plan de marketing y vamos a analizar las redes sociales. Yo ahí quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han puesto en marcha ese plan de marketing y ese esquema de redes sociales en la vida real? Guys. Yo de momento solo he creado como tal la página web con el programa Wiz. También había creado una página web por Instagram, pero creo que por inactividad me la eliminaron. ¿Y pero qué más? Ya lo había aplicado. Ok, entonces prácticamente la actividad sería realizar un documento haciendo un análisis respecto al plan de marketing y al esquema de redes sociales que realizamos la semana pasada. Importante más bien que lo analizáramos según si ya lo hemos implementado. Es importante entender eso, que sería como según la implementación, es decir, los resultados que puede estar dejando esta planificación. Ahora, evidentemente, creo yo que ya deben haber visto alguna actividad, algún documento en español respecto a esta misma temática, ¿cierto? Pensaría yo. Guys. Chicos. Sorry, teacher. Entonces, la actividad de esta semana es simplemente hacer un análisis de nuestro plan de proyecto de cada uno. Sí, sin embargo aquí no plantea una guía muy clara, si se dan cuenta. Y esta sería la última actividad de inglés del curso. Simplemente es un análisis de las estrategias de redes sociales que hemos hecho. Es decir, del plan que hicimos la vez pasada y el esquema que hicimos la vez pasada.
Más que todo en cuanto a los resultados, ¿vale? Listo, profe. Ahora vamos a hacer un cuarto punto que sería this activity should be, debe ser, in present simple time. Entonces que la actividad debe ser en presente simple. Entonces como es un análisis vamos a enseñarles un poco qué significa presente simple. Entonces vamos un poco a el verbo en infinitivo, chicos. ¿Quién me explica qué es un verbo en infinitivo? ¿Qué entienden en español por un verbo infinitivo? Chicos. Yo no tengo muy claro esa parte, profe. Ok, entonces un verbo infinitivo, vamos a poner acá, por ejemplo, esto. Entonces es cuando el verbo, vamos a poner aquí, verbo infinitivo. Ok, es cuando el verbo se encuentra en su forma natural y no conjugada en ningún tiempo verbal. ¿Listo? Es decir, en español lo que podríamos entender de esto es que cuando el verbo está en su forma de ir, comer, joder, molestar, en esa forma el verbo no está conjugado en ningún tiempo verbal, ¿ok? En inglés, ¿cómo sería? Cada vez que nosotros tenemos el to al lado del verbo, quiere decir que el verbo está en su forma infinitiva, es decir, está en esa forma ir. ¿Listo? Entonces, vamos a dar ahora lo que es el tiempo presente simple. ¿Qué es el tiempo presente simple? Yo como, yo jodo, yo molesto, es decir, el tiempo de ahora. ¿Listo? No es yo estoy comiendo, sino como, para plantearlo de alguna manera un poco más específica. Y cualquier forma en el inglés tiene tres estructuras básicas, ¿ok? Que es affirmative way, la manera afirmativa, negative way, ¿ok? En question way, la manera de pregunta y la manera de negación, ¿listo? Entonces, en el caso del verbo go, que en este es el caso, este es el verbo que vamos a coger como ejemplo, yo tengo los pronombres personales I, you, she, he, it, they, and we. Los mismos pronombres personales los voy a aplicar para cada manera, ¿ok? La manera negativa y para la manera de pregunta, ¿ok? Y según esos pronombres personales yo voy a poder conjugar el verbo en el tiempo presente simple. Ahora en inglés es muy sencillo, como simplemente decir I go. Si el verbo es to go, simplemente no pongo el to y pongo I go. Yo voy. You go. You go. She go. She goes. Hay una regla que se aplica solamente para pronombres de tercera persona, que es la regla de la tercera persona. Y los verbos y los pronombres de tercera persona son she, he, and it. Es decir, ella, él y eso. ¿Qué significa tercera persona? Es cuando yo me dirijo a alguien de manera indirecta, ¿ok? Entonces, he goes, it goes, pero si se dan cuenta, se le agrega una S y hay una regla como de la S, que es esta regla de la tercera persona, pero solamente a estos tres pronombres. De resto, se va a pronunciar y se va a escribir incluso de la manera, de la misma forma en cómo lo entendemos, como se escribe en forma infinitiva, sin el to. ¿Está claro? Entonces sería I go, you go, she goes, he goes, it goes, they go, and we go. ¿Listo? Aquí ¿cómo sería? Aquí se aplica algo que se llama auxiliar. Entonces, aquí en tiempo presente simple vamos a poner auxiliar to do, entre paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un auxiliar, que es el verbo to do, que simplemente va a querer decir no cuando estoy negando. Entonces, en el caso, cuando estoy negando o preguntando. Y el verbo después que viene es el verbo que realiza la acción, es decir, el que plantea la acción que se está ejecutando en la oración. Entonces, por ejemplo, aquí tengo I do not go. I do not go, ¿qué quiere decir? Yo no voy. ¿Listo? You do not go. She does not go. He does not go.
It does not go. They does not go. We does not go. ¿Ok? Ahora hay una contracción evidentemente y sería I don't go. You don't go. She don't go. She doesn't go. He doesn't go. It doesn't go. They don't go. And we don't go. ¿Listo? Entonces es lo mismo decir I do not go a decir I don't go. Ahora, ¿qué significa el don't o el do not? Simplemente significará no. ¿Ok? El pronombre personal es I y el verbo que realiza la acción va a ser go. Ahora, en el caso, por ejemplo, que quisiéramos, vamos a poner un ejemplo por acá, utilizar verbos, por ejemplo, analyze, ¿cierto? Que lo vimos aquí arriba. Analyzing the success of my social media. Yo simplemente digo I analyze the success of my social media. Entonces ya ahí hice una oración. Yo analizo el éxito de mi red social o mis redes sociales. ¿Listo? Ahora vamos a poner esto de último para hacer una oración negativa y una de pregunta. ¿Listo? Un poco por acá. ¿Cómo sería en forma de pregunta? Lo mismo. Do I go? Y el signo de interrogación al final solamente se pone un signo de interrogación. Do you go? Importante saber que el pronombre I siempre va en mayúscula a diferencia del resto. Does she go? Solamente signo de interrogación al final, repito. Does he go? Does it go? Do they go? And do we go? ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Yes, teacher. Bueno, entonces es importante eso. Entonces ya como tenemos las tres estructuras, por ejemplo, con el verbo analyze, que es otro verbo, vamos a ponerlo aquí, to analyze. Entonces podríamos hacer tres oraciones. Entonces aquí tenemos la primera, I analyze the success of my social media. Yo analizo el éxito de mi red social. ¿Cómo sería de manera negativa? Entonces yo simplemente digo, I do not analyze the success of my social media. Quiere decir, yo no analizo el éxito de mi red social. Importante saber que este auxiliar, esta estructura, tanto en forma de pregunta, en tiempo presente simple, como en forma de negación, para todos los verbos va a ser la misma, excepto para el verbo to be. El verbo to be tiene su propia forma, ¿ok? Pero como el verbo to be es como el que más vemos en el colegio, entonces me voy a enfocar en todo el resto de verbos, ¿listo? Ahora, es lo mismo decir I do not analyze a decir I don't analyze the success of my social media. ¿Listo? Y en pregunta sería do I analyze the success of my social media. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el verbo analizar. Y tenemos tres formas. Tenemos la forma afirmativa, la forma negativa con sus dos formas, es decir, sin contracciones y con contracción, y la forma de pregunta. Podemos observar también que el verbo do no significa, el verbo do normalmente significa ser, ¿cierto? Pero en este caso, como está siendo auxiliar, es el auxiliar del tiempo presente simple. Entonces, en este caso solamente va a significar en la parte negativa no, y aquí va a significar que se está haciendo una pregunta, se está realizando una pregunta. ¿Está listo? ¿Está claro, chicos? Guys. Sí, señor. Yes, teacher. Ahora, para hacer como una pequeña, una pequeña diferenciación, como yo dije que el verbo tuviera una excepción, entonces vamos a
hacer algo con el verbo to be, ¿cierto? Entonces aquí sería to be. Y acuérdense que el verbo to be significa que ser, estar. ¿Listo? Entonces sería simplemente I am or am. ¿Cierto? El verbo to be también tiene afirmaciones en la manera negativa, en la manera afirmativa que digo. You are or your. ¿Listo? Tiene su contracción. She is. She is. He is. His. It is. It's. They are. There. We are. We're. ¿Ok? ¿Está claro? Listo. Entonces la manera negativa sería también un poco diferente. Listo. Entonces sería en este caso I am not or I'm not. Lo mismo aquí. You are not. Y aquí la manera negativa tiene dos formas de contraer. Entonces tendría you're not or you aren't. ¿Listo? Lo mismo aquí. She is not. También tendríamos she's not aquí. She isn't. Entonces si se dan cuenta las dos contracciones, en una se contrae el pronombre personal con el verbo y en otra se contrae, se deja evidentemente la negación solo, y en la otra se deja el pronombre personal solo y se contrae el verbo con la negación, si se dan cuenta. Isn't. El segundo es mucho más informal. Ahora, solamente existen dos contracciones para el resto. Para I am solamente existen esas. Esa I'm not. Nada más hay esa manera. He is not. He's not. He isn't. ¿Ok? It is not. Listo, pues. Sí, profe. It's not. It isn't. Esto para que evidentemente tengan un contenido en cuanto a la estructura para realizar el análisis del trabajo. Entonces aquí sería they are not. They're not. They aren't. We are not. We're not. We aren't. Listo, y así sería la manera negativa, chicos. Si se dan cuenta, desde you hasta we tienen dos formas de contraer. Ahora, la manera de pregunta, ya ustedes saben que no existe, entonces simplemente sería am I. Entonces pongo el verbo antes del pronombre personal. Are you? Is she? Is he? Is it? Are they? Are we? ¿Está claro, chicos? Entonces, si se dan de cuenta las diferencias, este también evidentemente tiene su propio to, pero tiene sus propias formas de conjugarse en tiempo presente simple. En cambio, el resto tiene to, pero por ejemplo el mismo go para los pronombres personales como I, you, we, and they, y cambia solamente en tercera persona. Más, evidentemente tiene el auxiliar que lo ayuda a aclarar cuando está en forma de pregunta, cuando está en forma de negación. El verbo to be tiene como sus mismas formas, pero es la única excepción que existe para el tiempo presente simple. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto?
No, señor profe. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, vamos a dejar, vamos a hacer como una claridad de nuevo. Chicos, los puntos serían, primero, la actividad en inglés. Segundo, la actividad puede ser individual o en grupo, depende de cómo vienen, si vienen trabajando el proyecto de este curso en grupo o individual. Tercero, tienen que hacer un documento, crear un documento en el cual analicen los dos documentos pasados.